¿Qué pasaría si el mayor tesoro de conocimiento de la antigüedad hubiera sido destruido en un solo acto de violencia, borrando secretos que podrían haber cambiado para siempre la historia de la humanidad? La Biblioteca de Alejandría, una de las creaciones más grandiosas de la antigüedad, no solo albergaba libros y manuscritos, sino los pilares de nuestro entendimiento sobre la ciencia, la filosofía y el mismo universo. Sin embargo, esta fuente de sabiduría fue consumida por las llamas. ¿Y qué quedó? Mitos, fragmentos y misterios. Pero, ¿y si te dijera que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría podría haber sido algo más que un simple accidente? ¿Y si detrás de las llamas existiera una conspiración para borrar información que podría haber alterado el curso de la historia, convirtiéndose en un obstáculo para aquellos que detentan el poder? No se trata solo de la pérdida de libros antiguos, sino de lo que realmente se estaba ocultando. ¿Qué habría pasado si durante siglos el conocimiento sobre el verdadero destino de la humanidad hubiera sido deliberadamente borrado? ¿Cómo sería nuestra visión del mundo si los misterios de la biblioteca hubieran sido preservados? Este video no trata solo sobre un incendio histórico, sino sobre lo que podría estar siendo silenciado. Prepárate para explorar los secretos detrás del fuego de la Biblioteca de Alejandría y entender cómo esta destrucción podría haber sido parte de una conspiración para ocultar la verdadera historia de la humanidad. ¿Qué crees que realmente estaba en riesgo de ser revelado? Vamos a descubrirlo. La Biblioteca de Alejandría no era solo un depósito de libros, era el corazón palpitante del saber antiguo. Fundada en el siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, la biblioteca se convirtió rápidamente en el centro intelectual del mundo antiguo. Se estima que en su apogeo albergaba entre 40.000 y 400.000 rollos de papiro, que contenían los conocimientos más avanzados en ciencias, filosofía, literatura y matemáticas. Los estudiosos de todo el mundo antiguo acudían a Alejandría para acceder a estos textos, muchos de los cuales no se encontrarían en ninguna otra parte del mundo. Se pensaba que la biblioteca tenía obras de autores legendarios como Aristóteles, Platón, Euclides y Arquímedes. La importancia de este lugar era tal que los sabios de diversas culturas y orígenes convergían allí, haciendo de Alejandría el centro indiscutido de la ciencia y el conocimiento. Pero la biblioteca no era solo un lugar de libros, sino también un centro de investigación activa. Había científicos y filósofos que se reunían allí, desafiando y expandiendo las fronteras del conocimiento humano. Por ejemplo, Euclides enseñó en Alejandría y su obra Los Elementos se convirtió en uno de los tratados matemáticos más importantes de la historia. Aristóteles, a través de sus escritos, influyó en generaciones de pensadores que buscaron desentrañar los misterios de la naturaleza. La biblioteca también era el epicentro de estudios astronómicos y geográficos. Ptolomeo, el astrónomo y geógrafo, era una figura clave en el desarrollo de los primeros mapas y modelos del universo. El conocimiento de los antiguos sobre la geometría, la física y la medicina era vasto y revolucionario. La biblioteca contenía todo esto y mucho más. Cada rollo, cada manuscrito, representaba siglos de progreso humano y de un mundo antiguo lleno de secretos y sabiduría. Pero, ¿por qué todo este conocimiento fue borrado de la faz de la tierra? ¿Qué temían aquellos en el poder al ver cómo el saber de los antiguos se expandía a pasos agigantados? La grandeza de la Biblioteca de Alejandría nos hace preguntarnos si el destino de la humanidad pudo haber sido muy diferente si todo ese conocimiento hubiera llegado hasta nosotros. El 21 de julio del año 48 a.C., la Biblioteca de Alejandría fue víctima de un incendio devastador durante el conflicto entre Julio César y Pompeyo. Sin embargo, este solo fue uno de los varios episodios de destrucción que la biblioteca sufrió a lo largo de los siglos. Lo que ocurrió en ese fatídico día y en otros incidentes posteriores plantea una pregunta inquietante. ¿Fue realmente este incendio un accidente o algo mucho más oscuro estaba en juego? El incendio causado por las tropas de César destruyó una gran parte de la biblioteca, y aunque algunos registros indican que una buena parte de los textos se habían salvado, el daño fue irreparable. Pero la destrucción no terminó ahí. A lo largo de los siglos siguientes, varios saqueos y más incendios afectaron el lugar, hasta que finalmente la biblioteca fue completamente arrasada. Sin embargo,
Existe una teoría intrigante que apunta a la posibilidad de que estos incendios no fueran simples accidentes, sino parte de un plan orquestado para borrar de manera sistemática los conocimientos que se encontraban allí. Algunos historiadores y conspiracionistas sostienen que la biblioteca albergaba secretos demasiado poderosos para los líderes de la época. ¿Y si el fuego que consumió sus estanterías fue una maniobra calculada para deshacerse de información que pondría en peligro el control de los poderosos? Más aún, hay quienes afirman que lo que se destruyó no solo fueron libros y manuscritos, sino también conocimientos avanzados, incluso tecnologías antiguas y secretos relacionados con la filosofía, la medicina, la física e incluso la magia. Estos conocimientos podrían haber alterado el equilibrio del poder de la época, especialmente si consideramos las figuras poderosas involucradas en el saqueo y la destrucción de la biblioteca. Una teoría fascinante sostiene que la quema de la biblioteca de Alejandría podría haber sido un acto planeado no solo por los romanos, sino también por otras facciones que deseaban mantener el control de la información. Aquellos que entendían el verdadero poder de los conocimientos allí guardados habrían visto en su destrucción una forma de asegurarse de que la humanidad no tuviera acceso a secretos capaces de desafiar las estructuras de poder existentes. La idea de que esta destrucción fue parte de una conspiración para eliminar información crucial se ve reforzada por los testimonios de algunos antiguos filósofos, quienes hablaban de textos que contenían secretos sobre el origen de la humanidad, la naturaleza del universo e incluso tecnología avanzada. ¿Qué tan cerca estuvimos de descubrir la verdadera historia de la humanidad? Y más importante aún, ¿quién se benefició realmente de que estos secretos se mantuvieran en la oscuridad? El misterio detrás de la destrucción de la biblioteca de Alejandría sigue sin resolverse, pero lo que es indiscutible es que las llamas que consumieron sus estantes de papiro no fueron solo un desastre, sino el principio de un encubrimiento que podría haber alterado el curso de la historia humana para siempre. A lo largo de los siglos, han surgido diversas teorías sobre por qué la biblioteca de Alejandría fue destruida. Algunas de ellas apuntan a que la destrucción de la biblioteca no fue un accidente, sino un acto premeditado de ocultación de conocimiento. De hecho, varios pensadores han sugerido que detrás de esta catástrofe hubo una conspiración organizada por las élites de la época, quienes deseaban mantener el control absoluto sobre el saber y, en última instancia, sobre la humanidad. Una de las teorías más interesantes sugiere que la biblioteca de Alejandría contenía más que simples libros de historia, filosofía o ciencia. Algunos creen que albergaba secretos místicos, conocimientos ocultos sobre los orígenes de la humanidad, e incluso información sobre civilizaciones avanzadas mucho más antiguas que la propia Egipto. Podría ser que lo que realmente temían aquellos que controlaban el poder no era un simple archivo de escritos, sino un conocimiento que podría haber puesto en peligro su autoridad. Según esta teoría, el conocimiento contenido en la biblioteca podía ser tan disruptivo que se consideraba demasiado peligroso para ser compartido con el mundo. Algunos estudiosos apuntan a que existían textos antiguos que hablaban sobre civilizaciones prehistóricas y secretos astrológicos, como mapas estelares, que podían haber cambiado por completo la visión tradicional del mundo antiguo. A medida que estos textos se volvían más influyentes, las autoridades de la época habrían visto su propagación como una amenaza directa a su dominio. Otra corriente de pensamiento sostiene que en la biblioteca de Alejandría se guardaban textos sobre tecnologías avanzadas, similares a las que más tarde se perderían en la historia, como los conocimientos sobre electricidad o incluso maquinaria compleja. La posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran acceso a este tipo de tecnología avanzaba la teoría de que no éramos la primera civilización capaz de descubrir estos avances, lo que sería algo completamente disruptivo para el relato histórico tradicional. Adentrándonos en el campo de las conspiraciones, también surgen hipótesis que afirman que ciertos grupos de poder, como las antiguas sociedades secretas, habrían sido responsables de la destrucción de la biblioteca. Estos grupos, como los Iluminados o incluso los Templarios, pudieron haber tenido un interés profundo en mantener bajo control los secretos más oscuros y valiosos que contenía la biblioteca, asegurándose de que nunca llegaran a la población general. La idea de una conspiración masiva para ocultar la verdad sobre la humanidad se apoya en hechos históricos inquietantes, como la quema de bibliotecas en otras culturas, donde el conocimiento y la información fueron borrados sistemáticamente. La quema de libros
no es solo una cuestión de destrucción física, sino de una eliminación activa del pensamiento crítico, de la diseminación de ideas que cuestionan la realidad establecida. Es evidente que la Biblioteca de Alejandría fue mucho más que un simple repositorio de saber. Lo que estaba en juego era el control absoluto sobre la historia, sobre las ideas que definían a las civilizaciones antiguas. La desaparición de estos textos puede haber sido parte de un esfuerzo más grande para mantener el dominio sobre el conocimiento y, por ende, sobre las masas. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Realmente lograron borrar todos los secretos? ¿O es que algunos aún permanecen en las sombras, esperando ser descubiertos? Aunque la mayoría de los textos de la Biblioteca de Alejandría fueron destruidos, existen indicios que sugieren que algunos fragmentos de conocimiento sobrevivieron, desafiando el intento de ocultar la verdad. Varios relatos históricos mencionan que a lo largo de los siglos, algunos de los más sabios y valientes de la época intentaron salvar lo que pudieron de esta rica colección de saber. Pero, ¿qué sucedió con esos textos? ¿Fueron recuperados? ¿O, al igual que el resto, condenados a desaparecer en las llamas de la historia? Uno de los casos más notables es el de los sacerdotes egipcios, quienes, al parecer, intentaron salvar los manuscritos más valiosos de la biblioteca antes de la invasión romana. Según algunos relatos, grupos de sacerdotes y eruditos intentaron trasladar estos textos a lugares secretos para evitar que fueran destruidos. Estos documentos habrían sido escondidos en templos ocultos o llevados a otras bibliotecas de la región. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos fueron infructuosos, y muchos de los textos se perdieron para siempre, ya sea por el saqueo o por la incapacidad de preservarlos de manera adecuada. A pesar de los esfuerzos por salvar estos textos, la destrucción de la biblioteca fue tan vasta que gran parte del conocimiento contenido allí fue borrado de la historia. Sin embargo, se ha especulado que fragmentos de algunos textos sobrevivieron en otras partes del mundo. A lo largo de los siglos, los eruditos han encontrado referencias a obras de la Biblioteca de Alejandría en otros manuscritos antiguos, en escritos de filósofos y científicos que, aunque no tenían acceso directo a la biblioteca, pudieron haber tenido conocimiento de su contenido a través de fuentes indirectas. Algunos textos sobre matemáticas, astronomía, medicina y filosofía que estaban en Alejandría pudieron haber sido preservados en otras culturas como Roma, Persia, la India e incluso en el mundo islámico. Los estudiosos del Renacimiento, como Copérnico, Galileo y Newton, basaron gran parte de sus descubrimientos en los trabajos de filósofos y científicos de la antigüedad, que probablemente provinieron de la biblioteca. Una de las teorías más intrigantes es que algunos de los conocimientos de la Biblioteca de Alejandría pudieron haberse infiltrado en las tradiciones secretas de ciertas sociedades como los templarios, los masones y otras órdenes esotéricas. Estas organizaciones podrían haber sido guardianes de los secretos de la biblioteca, preservando parte del conocimiento que allí se encontraba. Aunque no se ha encontrado evidencia concreta, los símbolos y enseñanzas de estas organizaciones sugieren una conexión con los conocimientos antiguos de la humanidad, que podrían haberse transmitido en secreto para evitar su destrucción. En la actualidad, algunos buscan rastros de estos textos antiguos en el mundo moderno, con la esperanza de recuperar fragmentos de lo que se perdió. Existen expediciones arqueológicas y estudios académicos dedicados a descubrir cualquier vestigio sobreviviente de la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, aún queda la duda de si lo que se ha encontrado es solo una fracción de lo que alguna vez estuvo allí, o si, como sugieren algunos, una parte significativa del conocimiento antiguo sigue oculto, esperando ser revelado. A pesar de los esfuerzos por salvar y preservar el saber de la Biblioteca de Alejandría, lo que finalmente ha quedado claro es que, a través de las múltiples tragedias que sufrió este centro de conocimiento, la biblioteca sigue siendo un símbolo de la lucha entre el poder y el saber. La resistencia por mantener viva la memoria de la biblioteca sigue viva en muchos de nosotros, quienes aún buscamos respuestas a los misterios que alguna vez fueron contenidos en esos rollos de papiro. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos guardianes de este saber? ¿Y qué secretos oscuros todavía podrían estar ocultos a plena vista? A pesar de la magnitud de la destrucción sufrida por la Biblioteca de Alejandría, el impacto de su pérdida sigue siendo un tema debatido hasta el día de hoy. Si bien muchos se concentran en lo que se perdió en términos de textos físicos,
Algunos historiadores sugieren que el verdadero valor de la biblioteca radicaba en los conocimientos transmitidos a través de generaciones, aunque muchos de esos textos desaparecieran para siempre. Así, el legado perdido de Alejandría no solo es el de las páginas destruidas, sino también el de un conocimiento que, aunque aparentemente desaparecido, sigue vivo en otras formas. Uno de los legados más significativos que perduraron fueron las ideas y los avances en varias disciplinas que florecieron en la antigua Alejandría. A través de los siglos, conceptos de astronomía, matemáticas, medicina y filosofía que tuvieron su cuna en esta biblioteca fueron retomados, adaptados y transmitidos por diferentes civilizaciones. Estas ideas se convirtieron en la base de los descubrimientos que darían lugar al Renacimiento y, más tarde, a la ciencia moderna. Además, el rol de la Biblioteca de Alejandría como un centro de intercambio cultural también es crucial para entender el legado que dejó. Alejandría no solo fue un depósito de conocimiento griego, sino un lugar de encuentro entre diversas culturas: egipcia, persa, india, hebrea y romana. Los textos de todas estas culturas fueron cuidadosamente recopilados en la biblioteca, lo que permitió una mezcla de ideas y filosofías. Este intercambio fue clave para el florecimiento del pensamiento científico, pero también para el crecimiento del pensamiento filosófico y místico que alimentaría las religiones y las tradiciones esotéricas del futuro. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de la biblioteca es cómo ciertos fragmentos de sabiduría se preservaron en las tradiciones orales y en los textos sagrados de distintas culturas. Es posible que los textos perdidos de la Biblioteca de Alejandría hayan influido en la formación de las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam, cuyas primeras ideas sobre cosmología, ética y moral pudieron haber sido influenciadas por los trabajos de filósofos y científicos alejandrinos. A pesar de que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría nos dejó con una sensación de vacío, no todo está perdido. Existen rastros de ese conocimiento en las obras de autores y pensadores posteriores que, aunque no accedieron directamente a la biblioteca, transmitieron las ideas que de alguna manera perduraron a través de los siglos. Muchos de los textos escritos por autores clásicos como Aristóteles, Platón y Euclides fueron copiados y estudiados durante siglos en el mundo islámico, lo que permitió su conservación e incluso su expansión, cuando siglos después, el Renacimiento europeo comenzó a redescubrir este saber antiguo. De igual forma, las ideas que se gestaron en la Biblioteca de Alejandría se reflejaron en las grandes obras de la humanidad. Las matemáticas que se desarrollaron en Alejandría continuaron siendo fundamentales en la creación de tecnologías, desde la navegación hasta la informática moderna. Las teorías sobre el universo y el espacio influenciaron el trabajo de astrónomos como Copérnico y Galileo. La medicina avanzada que se practicaba en Alejandría fue base para el desarrollo de la medicina moderna. Aunque la biblioteca desapareció, su legado sigue vivo en muchos aspectos de la vida moderna, a través de las ramas del conocimiento que nacieron en sus pasillos. La pregunta que permanece abierta es: ¿qué más se perdió para siempre y qué secretos del antiguo saber podrían aún estar esperando a ser recuperados? Cada descubrimiento arqueológico, cada fragmento antiguo encontrado, nos recuerda que el saber de Alejandría nunca fue completamente destruido, sino que sigue esperándonos, tal vez en lugares insospechados. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría no fue solo un golpe a la cultura clásica, sino también un suceso que dejó un vacío en el mundo del conocimiento esotérico y místico. La pregunta persiste: ¿por qué, a pesar de su aparente destrucción, algunas de las ideas y secretos más profundos de la humanidad parecen haber sobrevivido? En este capítulo, exploramos la posibilidad de que algunas de las enseñanzas y sabiduría de la Biblioteca de Alejandría hayan sido preservadas en secreto por sociedades esotéricas que operaban en las sombras de la historia. Desde tiempos antiguos, existieron varias órdenes secretas y sociedades místicas que afirmaban poseer conocimientos prohibidos o perdidos. Estos grupos, como los antiguos egipcios, los cabalistas, los templarios y más tarde, los masones, podrían haber sido los guardianes de los saberes que fueron despojados de la civilización al final de la era clásica. A través de ritos secretos y tradiciones orales, estos grupos podrían haber transmitido los conocimientos antiguos, ocultos a la vista del público pero preservados entre aquellos que comprendían su verdadero valor. El vínculo entre las sociedades secretas y la Biblioteca de Alejandría es un tema fascinante.
Algunos historiadores y teóricos sostienen que los antiguos esotéricos podrían haber tenido acceso directo a la biblioteca, o al menos a sus textos más valiosos. En particular, los sacerdotes egipcios, quienes eran los guardianes de gran parte del conocimiento religioso y esotérico de la época, probablemente desempeñaron un papel crucial en la protección de este saber. Con el paso de los siglos, y tras la caída de la Biblioteca de Alejandría, la información que allí se guardaba pudo haber sido diseminada en círculos restringidos, manteniéndose viva a través de la tradición oral y transmitida a través de las generaciones. Las sociedades secretas, a menudo vinculadas a figuras poderosas, continuaron promoviendo la investigación sobre temas como la alquimia, la astrología y la filosofía hermética, disciplinas que tuvieron su auge en los círculos de conocimiento alejandrinos. Uno de los ejemplos más claros de esta conexión es el simbolismo presente en las sociedades masónicas. Los masones, quienes afirman seguir las tradiciones del antiguo conocimiento, han sido acusados de guardar secretos de la historia y el conocimiento perdidos, incluidos los que podrían haber estado vinculados con la Biblioteca de Alejandría. A través de sus rituales y enseñanzas, la masonería busca transmitir una filosofía de sabiduría antigua, que muchos creen tiene sus raíces en las enseñanzas de los antiguos sabios alejandrinos. En cuanto a los templarios, otra sociedad secreta que tiene un vínculo histórico estrecho con la tradición esotérica, algunos creen que estos guerreros medievales también fueron custodios de la sabiduría de la Biblioteca de Alejandría. Se ha especulado que, durante sus viajes a Tierra Santa, los templarios pudieron haber descubierto fragmentos de textos antiguos que se remontan a los días de la biblioteca, lo que habría alimentado su supuesto conocimiento oculto. Estos grupos, a menudo rodeados de misterio y conspiración, han sido objeto de fascinación y teorías durante siglos. Si bien no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, el hecho de que muchas de estas sociedades continúen existiendo hoy en día sugiere que algo de valor perdurable podría haber sido preservado. Es posible que el saber más profundo de la humanidad, contenido en esos pergaminos perdidos de Alejandría, haya sido protegido por aquellos que comprenden su verdadero poder. Las sociedades secretas aparentemente tienen la respuesta, pero esta permanece oculta bajo capas de misterio. En resumen, la posibilidad de que las sociedades secretas hayan guardado los conocimientos de la Biblioteca de Alejandría añade una capa de enigma a la historia de la biblioteca. Lo que parece haberse perdido en las llamas podría haberse transformado en un legado oculto, preservado y transmitido a través de las edades, en manos de aquellos que han buscado no solo el poder político, sino también el control sobre el conocimiento prohibido. A pesar de que la Biblioteca de Alejandría fue destruida hace más de 2000 años, su influencia sigue viva en el mundo moderno, especialmente en la era digital. El avance de la tecnología y las nuevas herramientas de investigación han abierto posibilidades para reconstruir de alguna manera los vastos conocimientos que una vez albergaron sus estanterías. Hoy en día, muchos expertos consideran que estamos en una nueva edad de oro para el descubrimiento y la preservación del saber antiguo. El proceso de digitalización de antiguos textos ha permitido que muchos de los documentos que sobrevivieron a la destrucción de la biblioteca sean accesibles en plataformas digitales. A través de proyectos colaborativos entre universidades, bibliotecas y archivos digitales, miles de fragmentos de manuscritos antiguos están siendo recuperados y preservados en línea. Esto nos ha permitido acceder a textos que, de otra forma, habrían permanecido olvidados. Estos fragmentos de sabiduría antigua, algunos de ellos de procedencia alejandrina, permiten que sigamos explorando el vasto conocimiento que alguna vez estuvo al alcance de unos pocos. Además, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial están desempeñando un papel crucial en la restauración y traducción de textos antiguos. Algoritmos sofisticados de reconocimiento de patrones y procesamiento de lenguajes permiten reconstruir fragmentos de textos que han sido erosionados o dañados por el paso del tiempo. Un ejemplo notable de este tipo de tecnología es el proyecto de restauración digital de la Biblioteca de Alejandría, que utiliza inteligencia artificial para leer y reconstruir escritos que solo existen en fragmentos, proporcionando una nueva ventana a las obras perdidas de la antigüedad. No solo la digitalización ha permitido un resurgimiento de la Biblioteca de Alejandría, sino que también han surgido avances en el campo de la arqueología que podrían reescribir la historia de la biblioteca misma. Investigaciones realizadas en sitios arqueológicos de Egipto y otras regiones del mundo
han permitido descubrir nuevos fragmentos y documentos que antes se pensaban irremediablemente perdidos. Se han encontrado rollos de papiro, textos en griego y latín, e incluso antiguos mapas astronómicos que podrían haber pertenecido a los estudiosos de Alejandría. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en este sentido fue el hallazgo de una colección de textos perdidos en las ruinas de un monasterio en el desierto egipcio, que contenía escritos que se habían atribuido a los eruditos de Alejandría. Aunque se desconoce si estos textos eran parte de la biblioteca original, algunos expertos sugieren que podrían haber sido copias de obras que alguna vez estuvieron en sus estantes. Pero más allá de los descubrimientos arqueológicos y la digitalización, existe la pregunta más intrigante. ¿Será posible algún día recuperar los textos originales de la biblioteca de Alejandría? Algunos creen que con el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia cuántica y las capacidades de almacenamiento digital, podríamos encontrar una forma de reconstruir de manera virtual la biblioteca en su totalidad. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que a través de simulaciones digitales podamos revivir no solo los textos perdidos, sino también las enseñanzas, las conversaciones y los debates que tuvieron lugar entre los eruditos en sus pasillos. La Biblioteca de Alejandría fue más que solo un edificio. Fue un símbolo del conocimiento colectivo de la humanidad, un punto de convergencia de culturas y saberes. Si bien no podemos devolver la biblioteca a su forma física original, la era digital está proporcionando nuevas formas de acceder, preservar y expandir los conocimientos que una vez estuvieron a su alcance. De este modo, la biblioteca no solo ha sobrevivido a su propia destrucción, sino que está renaciendo, de manera digital, para seguir influyendo en generaciones futuras. En este nuevo milenio, en medio de la abundancia de información que nos rodea, podemos preguntarnos, ¿qué nuevos secretos de la Biblioteca de Alejandría nos esperan? ¿Y cómo cambiarán nuestra comprensión del pasado? La historia aún está escribiéndose, y la tecnología parece ser la llave para desvelar los misterios que la antigüedad nos dejó. A lo largo de este viaje por los secretos de la Biblioteca de Alejandría, hemos explorado las teorías que rodean su destrucción, el posible encubrimiento de conocimiento humano y su conexión con poderosas sociedades secretas que preservaron sus secretos a lo largo de los siglos. También hemos visto cómo, en la era digital, un renacimiento de este saber perdido parece estar tomando forma, dando lugar a nuevas preguntas y teorías sobre lo que realmente ocurrió en la antigüedad. Pero al final, la cuestión persiste. ¿Qué sabemos realmente sobre la Biblioteca de Alejandría? Aunque se han rescatado fragmentos y se han hecho descubrimientos arqueológicos que arrojan nueva luz sobre su legado, nunca podremos saber con certeza qué se encontraba en sus estantes y cuáles eran sus textos más valiosos. Cada nueva revelación trae consigo más misterio, y la línea entre lo que sabemos y lo que imaginamos sobre la biblioteca continúa desdibujándose. Sin embargo, lo que es innegable es que la Biblioteca de Alejandría, aunque destruida, sigue viva en el imaginario colectivo y en los misterios que suscita. La búsqueda de su sabiduría continúa alimentada por el deseo humano de comprender los secretos del pasado y aplicar ese conocimiento para transformar el futuro. Y, a medida que más descubrimientos digitales y arqueológicos se realicen, nos acercamos un paso más a comprender la magnitud de lo que se perdió en las llamas. ¿Será posible que la verdadera historia de la humanidad, aquella que se encuentra oculta tras las ruinas de la Biblioteca de Alejandría, aún pueda ser revelada? ¿O estamos condenados a seguir buscando respuestas en los ecos del pasado, sin llegar nunca a conocer la verdad completa? La historia, como siempre, sigue esperando ser descifrada.